tercer bloque en Psicooperativos TV. Estamos con el licenciado en Psicología Sebastián Albani. Sebastián, buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo andas? Bueno, te quería preguntar respecto a las pérdidas y los duelos y qué pasa en esta época y cómo nos llevamos las personas con las pérdidas. Bueno, la verdad es que la posmodernidad tiene características muy particulares. La posmodernidad es un tiempo donde se prioriza o se valora justamente la producción, el estar siempre activo, el estar contento, que es distinto a estar feliz, ¿no? Y la verdad es que los seres humanos, o nuestra naturaleza, es distinta a las exigencias que tiene la posmodernidad, ¿no? Especialmente, o en uno de los puntos donde esto se ve claramente distinto, es en esto relación con las pérdidas afectivas, ¿no? ¿Qué pasa con los sujetos cuando se ven justamente en un tiempo de duelo, cuando tienen que atravesar o elaborar la pérdida de objetos altamente significativos para ellos, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto perder? Hay una vieja frase, una metáfora, ¿no? que Freud utilizaba, que la libido es viscosa, ¿no? Ajá. Esta metáfora me gusta en el sentido de que allí donde el ser humano pone interés, pone amor, pone cariño, luego es muy difícil de desasir eso, ¿no? Nuestra naturaleza nos hace así, seres que con gran dificultad nos resignamos a perder, ¿no? Es realmente un trabajo muy dificultoso y casi diríamos que mejor o peor resuelto los duelos, igualmente uno siempre sigue añorando ese vínculo que tuvo con ese ser amado, con ese objeto también amado. Pienso un poco también en términos, quizás desde lo que aparece desde lo clínico. ¿Por qué se terminan añorando vínculos que aparecen como patológicos, ¿no? Donde uno pone una gran cantidad de energía, donde pone y finalmente queda sin nada. ¿Por qué esa pérdida, aunque sea a perder algo que nos hace mal? Sí, es muy común, en la clínica se observa mucho, me vienen varios ejemplos en relación con vínculos de pareja, por ejemplo, donde la verdad es que podríamos entender que ese vínculo, la verdad, es tóxico, genera dificultades, y sin embargo hay ahí algo que insiste, ¿no? en el sujeto, hay algo que le es difícil de correrse allí, más allá del principio del placer, más allá de que esto pueda tender a ciertas dificultades, a cierto desarrollo patológico, a cierto desarrollo de conductas autodestructivas. Pienso en vínculos, de hecho esto se observa, ¿no? Gente que accede o desarrolla consumos, estoy pensando en drogadicciones, a partir de seguirle el tren a su pareja o cónyuge, ¿no? Y es evidentemente un deterioro significativo de su persona para sostener ese vínculo, ¿no? Pero, ¿por qué se busca o por qué hay una predilección, por lo general, de las personas en sostener esos vínculos tan nocivos? Digamos que el nivel de salud de una persona, casi que podríamos tener este parámetro como indicador de cuán sano es. No podríamos generalizar que todas las personas llevan adelante este tipo de vínculos, al contrario, es de esperar que sean los casos patológicos los que establezcan este tipo de vínculos más complicados. La verdad es que el ser humano es un ser social. La verdad es que una de las cosas más evidentes del ser humano es nuestra indefensión. Nacemos sumamente indefensos y vivimos añares, muchísimos años, dependiendo de un otro. Y entonces, evolutivamente hablando, para asegurar y garantizar la supervivencia de un individuo,
esa supervivencia de un individuo necesariamente está posibilitada porque haya un otro que lo ame, porque haya un vínculo social con un otro. Estamos hablando de un niño con mamá y papá, pero cuando estamos hablando de un niño no estamos hablando solamente de un infante recién nacido, 4 meses, que es evidente que necesita de otro para vivir. Pensemos en un chico de 6 años. Si no hay un otro que lo cuide, que le abra la puerta porque no pueden ni girar la llave porque es muy dura, el chico, aunque juega a la Play, aunque habla 2 idiomas, aunque anda en bicicleta, depende totalmente de sus padres. Entonces, esa naturaleza humana de necesidad de tener contacto con un otro hace que cuando justamente esos vínculos se ven obstaculizados, se pierden, bueno, sea muy complicado de sostenerlo, ¿no? Hablamos de los vínculos y vos habías situado respecto a un vínculo con amor que creo que en el mejor de los casos eso es lo mejor que puede pasar, ¿no? Ahora, ¿por qué a veces quedamos tan ligados a vínculos que no se construyen o se enmascaran dentro del amor, pero finalmente no hay amor? ¿Por qué hay tanta dificultad a perder en esta época? La dificultad a perder tiene que ver con esto que te decía, ¿no? Casi desdoblaría tu pregunta. Por un lado, ¿qué le pasa a las personas que llevan este tipo de vínculos que van a pérdida o van hacia lo patológico, ¿no? ¿Cuál es esa dependencia? La verdad es que uno podría pensar en distintos niveles de conciencia, o distintos niveles de posibilidad de manejar su vida, ¿no? Nosotros los psicólogos sabemos que parte de lo que nos pasa y parte de lo que actuamos en la vida no lo hacemos voluntariamente y somos actuados por algo que está más allá de nosotros que no conocemos. Inconsciente, ¿sí? Esas palabras que nosotros utilizamos. Y allí, desde allí, muchas veces pasa que hay tendencias, el ser humano tendría 2 grandes amos, ¿sí? Tendencias que lo llevan hacia la vida, eros, hacia la producción, hacia poder sobrevivir y vincularse con otros, pero también tenemos tendencias hacia la autodestrucción. El equilibrio o quién prime sobre uno y sobre otro en un sujeto determinado también es un índice de esto, ¿no? De salud mental y cómo vaya a ser su vida. Hay personas que tienen esa tendencia autodestructiva mucho más exacerbadas que otras. Entonces, estas personas, por esa tendencia, sostienen ese tipo de relaciones. A pesar de que de la boca para afuera se quejen, digamos, y no me gusta esto, pero son conducidas por algo propio que no conocen de sí y que es involuntario. Vos venías hablando respecto a la autodestrucción y permitime introducir esto de las redes sociales, el no querer perderse nada y el mercado. ¿Y hasta dónde el mercado explota esta cuestión de autoagresión y por qué las personas no nos queremos perder de nada? El mercado... Creo que lo que explota es la naturaleza humana del deseo. No tanto de la autodestrucción, porque el mercado necesita que vos continúes allí presente para seguir consumiendo. Pero sí esta ilusión del deseo. ¿Cuál es la ilusión del deseo? La ilusión del deseo es que vos vas a lograr conseguir algo que te va a dar el placer aquel o la realización personal que andas buscando. Y entonces, bien, aquí tenemos este plasma, señor consumidor, esto le va a traer la felicidad de su vida y entonces, bueno, los sujetos en pos de lograr ese anhelo llevan adelante 1000 millones de cosas hasta que en el mejor de los casos lo logran, ¿no? Y aplicado a las redes sociales. En relación con las redes sociales, si querés lo podemos circunscribir un poquito más en lo que respecta a la adolescencia, ¿no? Dado que las redes sociales allí tienen mucha más pregnancia. Desde ya.
El adolescente, en principio, podríamos caracterizarlo como una persona que, por su momento evolutivo en el que vive, los pares y la opinión de los padres toma una preponderancia muy grande para su autoestima. Entonces, justamente, una de las cosas que las redes sociales han captado justamente es eso, ¿no? Cómo la red social puede enaltecer ciertas virtudes, ciertas prácticas, ciertas publicaciones y bajarles el dedo a otras, ¿no? Entonces, otra cosita que hace que los adolescentes estén tan pendientes de eso, entiendo que es también la ausencia de control paterno, ¿no? O sea, conozco casos de pacientes, etcétera, etcétera, que con los padres ya tienen acordado, bueno, mira, vos podés publicarme o observar o ser amiga mía en tal y cual red social, pero tengo otras en las cuales no. Y entonces, a partir de ahí se limita el contacto o la supervisión del adulto, ¿no? Desde ya que es todo un tema, el tema de las redes sociales aplicado a lo que son los adolescentes. Ahora, ¿cómo se puede trabajar, digamos, lo que tiene que ver con el acompañamiento de los adolescentes en torno al uso de las redes sociales? Bien, en principio, por supuesto que el trabajo actual, cuando ya tenés el adolescente, es fundamental. Pero es importantísimo, ¿sí?, llegar para que cuando el niño llegue a la adolescencia tenga ciertas herramientas, ciertas estructuras de su personalidad, especialmente en este punto de lo que hablábamos sobre los valores personales o sobre la autoestima, lo mejor construido posible, porque en la adolescencia, en esa crisis donde entra en convulsión gran parte de la personalidad, donde el mundo adolescente, digamos, donde se pasa de la identidad infantil a la construcción de una identidad adulta, esas bases construidas en la infancia van a ser esenciales. Ahora bien, yendo a tu pregunta puntual, ¿cómo trabajar allí en la adolescencia? Principalmente es presencia, o sea, en lo que respecta al vínculo con los padres deben estar presentes para acompañar, para asesorar, para indicar también qué cosas están bien y qué cosas están mal, cuáles son los riesgos de tales o cuales cuestiones. Los dispositivos móviles, cuanto más chico, dejan más afuera al padre, ¿no? Un televisor puesto en el medio del salón familiar era mucho más fácil de supervisar cuáles eran los contenidos que el niño miraba. Ahora, un celular que está el chico en su cuarto es muchísimo más difícil. Pero eso es igual de esencial, ¿no? Hablamos de las temáticas en redes sociales, las dificultades, digo, desde ya que hay fortalezas y hay cuestiones que son netamente aplicables y muy importantes de todo lo que es la tecnología. Pero generalizo la pregunta y lo relaciono con el tema de las pérdidas. Nosotros tenemos en nuestros dispositivos móviles y en las diferentes redes sociales un timeline, donde se van actualizando las noticias a medida que otros van poniendo su contenido en la red social. Hay personas que les cuesta mucho perderse algo o tienen ese magnetismo al dispositivo intentando no perderse nada. ¿Cómo se puede hacer para trabajar con esas personas que no pueden dejar el móvil, que trastorna la vida familiar, trastorna la vida laboral y social? En definitiva, nosotros a eso, si toma un cariz patológico, le llamamos compulsión, ¿no? Una compulsión es un acto voluntario, entre comillas voluntario, llevado adelante por un sujeto, pero que no puede dejar de hacerlo, ¿no? El mirar constantemente las redes sociales, el publicar constantemente. Entonces, en ese sentido, estas nuevas manifestaciones de actos compulsivos, ¿sí?, podrían perfectamente llevarse adelante en casos patológicos o en casos donde haya que tratar, ¿no?, con ciertas técnicas de
bueno, de mediatización de esa acción a partir de el pensar, ¿no? A ver, una cosa para que alguien se dé cuenta si tiene, porque hay poca conciencia de enfermedad cuando pasa esto, ¿no? ¿Cómo podríamos decirle a la gente que, mira, aquí ya hay algo que es medio problemático o no, esto es un consumo de la red social normal? Una forma sería, ¿y qué te pasa cuando interrumpís esa acción? Esa pregunta, a ver, ok, durante la próxima media hora, 40 minutos, una hora, sacamos el celular a ver qué te pasa. Y para medir el nivel de ansiedad que el sujeto tenga, ¿no? Se supone que, excepto que haya algo, un evento muy particular, pero tiene que ser algo muy particular, algo que esté pasando en ese momento, alguien podría perfectamente tolerar una hora sin el dispositivo, ¿sí? Cuando eso no pasa, ¿no? ¿Qué ideación aparece? O sea, ¿qué es lo que le pasa al sujeto? ¿Qué crees que va a pasar? O sea, más vale que el sujeto se empiece a sentir mal. ¿Pero por qué? Porque me voy a perder tal cosa, porque voy a perder calificación, porque no publiqué tantas cuestiones, porque quedo afuera de tales cosas y entonces mis amiguitos me van a decir no sé qué, o que soy un colgado, o vaya a saber cuál es la ideación que acompaña ese sentimiento displacentero. Entonces ahí es donde uno empieza a trabajar sobre esos presupuestos, algunas escuelas le llaman pensamientos automáticos, que vienen, ¿sí? Que son los ansiógenos, o sea, los que generan la ansiedad. Y se los cuestiona, uno paulatinamente empieza a cuestionar, bueno, a ver, esto es así, vas a quedar tan excluido si en vez de publicar 20 cosas por día, publicás 5 o 3 o una por semana. A ver, contrastémoslo con lo que va pasando, ¿sí? Se va trabajando en función de la realidad que creó ese sujeto en torno a esos momentos sin el dispositivo. Totalmente, porque en definitiva, que la conducta sea cotejar muchas veces el dispositivo o la red social, puede ser igual en muchos casos, pero ¿qué le pasa a cada uno de los sujetos que los lleva a tener que hacer eso? Es individual. Entonces hay que trabajar individualmente con el sujeto. Bueno, a ver, ¿y a vos qué te pasa? ¿No? A ver, ¿vos por qué no podés frenar esta actitud? Y empezar a pensar también cuáles son las pérdidas, qué es lo que estoy dejando de hacer por esto, ¿no? Un viejo adagio en relación con la libertad es que, bueno, la libertad implica también una renuncia. O sea, uno puede tomar un camino para hacer algo y está dejando un montón de otras cosas de lado porque tenemos una sola Es el vida. engaño que a veces se plantea como no se pierde, siempre se pierde algo. Siempre se pierde algo. Siempre se pierde algo, porque cuando estás con el dispositivo no estás jugando a la pelota, o cuando estás con el dispositivo no estás estudiando, o no estás hablando con... No hay que confundir conectividad con comunicación. Qué tema, ¿eh? No hay que confundir conectividad con comunicación. Nuestra vida es hiperconectada. Y la comunicación profunda... no sé. Para ver. Sebastián, muchísimas gracias por haber estado. Te vamos a volver a invitar porque tenemos muchas ganas de conversar sobre los programas académicos de las universidades, hacer charlas de debate, así que te comprometemos para venir. Bien, bien. En ese sentido te quería contar que, bueno, estamos justamente con la inscripción abierta en la Universidad de El Salvador, tanto en nuestra sede de Pilar como en nuestra sede de Centro. ¿Dónde se pueden conectar? Para iniciar ahora en agosto, ¿sí? Las carreras de psicología o de psicopedagogía, y se pueden conectar en la página de la universidad www.usal.edu.ar. Allí tienen los números de teléfono del departamento de ingreso, o mismo pueden llamar a la facultad 4813-3400, ¿sí? Allí también se los puede recibir. Bueno, muchísimas gracias. Por favor, hasta luego.